Mucho gusto, mi nombre es Carlos Alberto Jiménez Fernández, médico pediatra, neonatólogo, profesor asistente en la Universidad del Valle y miembro del grupo médico del Hospital Universitario del Valle. Hoy nos une el tema medicamentos en UCI neonatal. La agenda propuesta, vamos a hablar de algunas generalidades, errores en la prescripción de medicamentos, farmacología neonatal, algunas reacciones adversas y notas acerca de algunos medicamentos. Declaro no tener conflicto de interés con relación a este tema que propongo. Y vamos a empezar hablando de las condiciones especiales. Dentro de las condiciones especiales tenemos que entender que entre el 45 y el 60% de los medicamentos que se usan en neonatología se usan bajo la modalidad de off-label, es decir, no están licenciados, no hay estudios que avalen su uso en neonatología y son extrapolaciones de estudios hechos en otros grupos poblacionales. En promedio, por cada 100 medicaciones se cometen 5.5 errores. Los medicamentos no licenciados para uso en recién nacidos oscilan entre el 10 y el 16%. Y la reformulación es frecuente en los prematuros extremos y en los pacientes críticos. Eso genera condiciones especiales dentro del manejo de la unidad neonatal que predisponen para que haya problemas de tipo error. Los errores más comunes son errores en la dosificación de los medicamentos, seguidos de errores asociados al punto decimal, es decir, se formula en miligramos cuando debió formularse en microgramos. Por ejemplo, las vías de administración, aplicar un medicamento por una vía que no es la adecuada, y los errores en la identificación del medicamento, lo que se ha llamado medicamentos LASA, y en lo que se trabaja fuertemente para que no se confundan. El evento adverso asociado a medicamentos es el evento adverso más frecuente en las UCIs neonatales y se define como el daño resultante de una intervención médica relacionada con el uso de un medicamento, sea esto prevenible o no prevenible. Los eventos adversos en la UCI neonatal son asociados al uso de medicamentos en mayor frecuencia, difícilmente se identifican, difícilmente están en la mente de los profesionales, muchos de ellos son graves y pueden dejar lesiones de tipo agudo o de tipo crónico. Dentro de las soluciones propuestas están las órdenes de entrada computarizadas que disminuyen casi a cero los errores de la formulación, teniendo en cuenta que estas órdenes de entrada son manipuladas, son hechas por seres humanos que pueden errar. En muchas partes se ha iniciado la contratación a la intervención en la formulación, sobre todo en las áreas críticas, incluida la UCI neonatal, de un farmacólogo clínico que puede disminuir el error hasta el 0.5%. Y lo más importante es la supervisión permanente, tanto del equipo de farmacia como del equipo que prescribe y el equipo que administra los medicamentos. Se describe un error médico como un evento prevenible que puede llevar a una lesión o daño debido al uso inapropiado de una medicación, sea que esta medicación haya estado en manos de un profesional de la salud, sea una automedicación o sea hecha por una institución. La multicausalidad del error médico está aquí descrita. Hay problemas con la prescripción, con el manejo del medicamento, con el etiquetado del medicamento, la misma nomenclatura del medicamento, la forma en que se almacena o si no se desechan medicamentos que no se pueden almacenar, el orden en que se administran o el mismo uso, utilizarlo para patologías que no lo necesitan o por vías que no son las adecuadas. El error es más frecuente que el evento adverso, se presenta error en 3.5 por cada 1000 fórmulas versus 0.25 por cada 1000 fórmulas de eventos adversos. Y es más frecuente en pediatría que en adultos, en una proporción de 3:1. Estos son algunas lecturas sugeridas de donde se tomaron estos datos y están disponibles en la literatura universal. Como errar es humano, tratemos de poner barreras a esta posibilidad. Encontramos en la Gaceta Médica de México un tema interesante que es la farmacología fetal y neonatal. La fisiología del feto y del neonato es completamente diferente a la de un niño mayor
y es completamente diferente a la de un adulto. Por eso puede causar efectos deletéreos sobre todos los aparatos, inclusive causar disminución de peso. Si se usa en forma prenatal, puede causar alteraciones de tipo teratogénicas o carcinogénicas y secuelas neurológicas o retardo mental. Recordar que la absorción oral o biodisponibilidad de los medicamentos es diferente. En los antibióticos suele ser mayor la biodisponibilidad oral, por eso no se pueden usar, y algunos tienen menor biodisponibilidad, como el fenobarbital, el acetaminofén y el ácido nalidíxico. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de prescribir medicamentos. Los medicamentos como el paracetamol de uso común o el cloranfenicol o la morfina o el fenobarbital, que están puestos aquí simplemente como ejemplos, generalmente en los neonatos se unen menos a las proteínas plasmáticas, hay mucha más porción libre, y también hay que recordar que muchos de ellos se eliminan por vía renal y el recién nacido generalmente tiene un flujo renal inestable que puede estar aumentado o disminuido con un ritmo circadiano ausente, una filtración glomerular, una secreción tubular y reabsorción tubular disminuidas. Y el pH es diferente, es ácido. Se nos olvidan los excipientes, en qué viene disuelto un medicamento. No debe administrarse ningún medicamento cuyo excipiente sea el etanol, pero los medicamentos en niños pueden tener hasta 6 miligramos kilo día de dosis de etanol, entonces no se debería suministrar en neonatos. Propilenglicol hasta 1 miligramo kilo día para un neonato, pero los medicamentos generalmente entre los 29 y los 4 años de edad traen 50 miligramos por kilo por día. Y el bencilalcohol, que está contraindicado, todavía se ve en algunos medicamentos para uso pediátrico a concentraciones de 5 miligramos por kilo por día. Esta es la referencia bibliográfica y la idea es generar programas como el STEP, cuyas siglas en inglés significan seguridad y toxicidad de los excipientes en pediatría. Nos encontramos en unas revisiones muy interesantes. Esta es de la revista de pediatría de Asunción, Paraguay, del 2014, donde ellos se encuentran en 5 sitios, 5 hospitales de la capital, diferentes prescripciones. Lo más prescrito fueron los antibióticos. Este es un estudio meramente descriptivo. Encuentran que se prescribe más para pacientes de bajo peso al nacer y prematuros, son los que más se enferman y están hospitalizados en las UCIs. Y a nivel mundial nos encontramos esta referencia bibliográfica, que es una revisión sistemática en el mundo, donde encontramos que, mirando la prevalencia y naturaleza de los errores en la medicación, casi que todos los artículos coinciden en que son los agentes antiinfecciosos, antibióticos, antimicóticos, los más frecuentemente involucrados en la incorrecta formulación y en el error médico. Para resumir, los errores en la medicación son los eventos que más frecuentemente ponen a riesgo la vida de un niño en la UCI neonatal. Los tipos de error más frecuentes son la prescripción, errores en la prescripción, y el segundo, errores en la administración. Y como ya dijimos, los antibióticos son los que comúnmente están más mal prescritos. Este artículo es muy interesante, generalmente los médicos no tenemos esto en la cabeza. Es un artículo publicado en Biomédica en 2017 financiado por Colciencias, que habla de reacciones adversas a medicamentos de neonatos hospitalizados en UCI neonatal en Barranquilla, Colombia. 78 pacientes, 123 reacciones adversas. Las más frecuentes fueron hematológicas, digestivas y urinarias. Clasificaron 121 como no evitables y 12 de ellas, el 9%, como graves. La mayoría de ellas se clasificaron como reacciones leves. Lo más frecuentemente involucrado, los antibióticos, después problemas en la medicación del sistema respiratorio, sobre todo el citrato de cafeína, y como ya dijimos, dentro de la gravedad, el 60% más o menos, una gravedad mínima, y el 10% lesiones que se clasificaron como graves. En el mundo se plantea como solución el uso de bombas de infusión, incluso el uso automatizado de estas bombas de infusión. Se plantea instaurar rondas de auditoría de seguridad para evaluar goteos
Pero recordemos que las bombas de infusión, ellas son manipuladas por seres humanos y pueden estar sujetos a error. Siempre nos gustan las presentaciones, plantear lo que pasa en nuestro hospital o en nuestra ciudad, pero carecemos de esa información, lo que nos produce deseos de desarrollar investigación a ese respecto. Recordemos que hay muchos medicamentos que nos enseñaron a usar: la metoclopramida, la cisaprida, la ranitidina, y estas mezclas que a veces pueden ser explosivas en el corazón de un prematuro o de un niño cardiópata, que ya no se pueden usar y ya no están prescritos en menores de 1 año y en algunos de ellas hasta en adultos. Y la historia tiene muchos ejemplos, pero el más común es la talidomida, que era excelente para manejar los problemas eméticos del embarazo y resulta que generaba muchísimo daño neonatal. Muchas publicaciones acerca de medicamentos off-label. Esta es muy reciente, de hace un mes, en la Manual de Pediatría de Barcelona. También encontramos publicaciones muy recientes en Italia, en Alemania, en los Estados Unidos y en Brasil, en donde cada día se llama más la atención acerca de estos medicamentos. Para terminar, vamos a hacer un repaso por unos medicamentos, algunos pocos medicamentos de uso frecuente. Los esteroides, que salvan vidas cuando se usan prenatalmente, que son indispensables, que se necesitan para madurar un feto, para mejorar su supervivencia y disminuir sus complicaciones, especialmente en los prematuros. No tienen indicación de usarse en forma crónica y en forma continuada en el niño ya fuera del útero de su mamá. Los ensayos clínicos de estas revisiones que estamos presentando simplemente lo autorizan para su uso entre los 7 y 14 días, en mayores de 7 días, en pacientes para poder retirar tempranamente la ventilación mecánica. Los estudios acerca de prevención de displasia broncopulmonar son contradictorios, pero se autoriza su uso después de los 7 días para acortar el uso de la ventilación mecánica. El uso tardío por más allá de 3 semanas no está autorizado porque así como pueden mejorar los efectos del medicamento, definitivamente ese efecto no se compensa con la cantidad de efectos adversos reales o potenciales que pueden tener. Obviamente, si no se pueden usar endovenoso, pues entonces busquemos la posibilidad de hacerlo inhalado. La mayoría de los estudios no encontró evidencia de diferencias ni en la efectividad ni en los perfiles de eventos secundarios comparando esteroides inhalados con esteroides sistémicos. El reflujo gastroesofágico en niños, que es un tema que nos compete casi que todos los días. Cochrane, en esta revisión, dice que no fue posible tener seguridad sobre si la medicación mejora los síntomas en un prematuro. Se encontraron pruebas de calidad moderada para apoyar el uso de inhibidores de la bomba de protones y algunas pruebas de menor calidad para apoyar el uso de antagonistas H2. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría pone esta posición muy interesante y dice que el reflujo es universal en los prematuros debido a que es un proceso fisiológico de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que muchos de los signos atribuibles al reflujo mejoran sin tratamiento o al madurar el bebé, y los lactantes prematuros con reflujo que reciben este tipo de agentes farmacológicos pueden tener una serie de complicaciones, por ende, o no deben usarse o usarse con mucha moderación y no como medicamentos de rutina. Desde el 2012 se viene hablando de las asociaciones entre el uso de ranitidina con infecciones, enterocolitis necrosante y mal pronóstico de mortalidad en neonatos. Esto se presentó en esta publicación. Esta publicación lo que dice es que el uso de estos medicamentos, concluye que el uso de estos medicamentos en este grupo de pacientes debe hacerse con la mayor precaución si es que se va a usar. En este momento, pues su uso no estaría autorizado. Y los opiáceos, que los utilizamos frecuentemente para disminuir el dolor y el estrés, deben utilizarse no como medicamentos de rutina, sino en pacientes
en los que se documente por escalas de dolor que están teniendo estrés y dolor y que necesitan entonces disminuir estos factores de riesgo. El paracetamol, una muy buena alternativa para el manejo del ductus arterioso en prematuros, que parece ser una muy buena alternativa a la indometacina y al ibuprofeno, se plantea que no debería utilizarse ni forma rutinaria, ni para prevenir todos los ductus en los recién nacidos, ni en todos los niños, porque se han planteado algunas posibilidades de que el sobreuso genere alteraciones del espectro autista. Para llevarnos a la casa, el error médico es muy frecuente en pediatría. Los errores asociados al uso de medicamentos son 3 veces más frecuentes que en niños que en adultos. La dosificación pediátrica y neonatal, que tiene que ver con el peso del niño, su edad gestacional, la edad corregida y otras variables, hace muy posible la aparición de errores médicos. La dosificación, la prescripción y la aplicación de los medicamentos son los 3 momentos en que se presenta el riesgo del error médico. El uso de medicamentos en recién nacidos en más del 85% es la modalidad off-label o sin existir para ellos autorización, y por eso hay que tener precaución y no formularlos como de rutina. Recordar que las lesiones asociadas al uso de medicamentos pueden ser transitorias o permanentes, de ahí el llamado al uso juicioso de medicamentos. Los profesionales involucrados tanto en la formulación como en la dispensación y en el cumplimiento de las órdenes médicas son 3 filtros por lo que se espera ocurra la prevención de errores en la administración de medicamentos, y existen medicamentos que no deberían ser prescritos a pacientes en edades críticas. Decisiones tomadas basadas en experiencias personales sin sustento en la evidencia generan el riesgo de producir daño y el riesgo médico-legal para los profesionales involucrados en la prescripción o en la dispensación. Esto es todo lo que quería comentarles. Muchísimas gracias.